Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en esta jornada, en este miércoles 1 de octubre. Sobre la mesa algunos asuntos que juzgamos de interés. Pensamos, por ejemplo, en la unanimidad alcanzada en Asturias en torno a la reclamación para que se suprima el peaje del Huerna. También buscaremos opiniones en torno a otro de los temas que tenemos sobre la mesa desde el inicio de esta semana, como es ese plan de Donald Trump para Gaza. Queremos hablar de la decisión del Consejo de Ministros adoptada en la reunión de ayer martes en torno a la violencia vicaria. Son asuntos que vamos a tratar hoy con Beatriz Ejido, ya saben, es sindicalista de Comisiones Obreras en el suroccidente de Asturias, con Flor Tejo de Mujeres La Escandalera, y hoy se incorpora también con nosotros al programa la abogada Carmen Moreno. Con ellas tres, como les digo, hablaremos de todos estos asuntos y les pongo también en antecedentes, porque el Consejo de Ministros aprobaba ayer martes un anteproyecto de ley para establecer como un delito específico la violencia vicaria, es decir, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos e hijas de una víctima para causarle dolor. La ley, la primera que aborda de manera integral este concepto, lo define como la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta. También se incluyen mayores dependientes, hermanos o la pareja actual de la víctima, por lo que se amplía el elenco de víctimas que se recogía en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género del año 2024. Mediante una reforma del Código Penal, el texto plantea penas de cárcel de 6 meses a 3 años en el tipo general y de 1 año y medio a 3 años en el tipo agravado de violencia vicaria, pero además incluye una pena nueva, la prohibición de publicar aquellas informaciones o documentos elaborados directa o indirectamente por el victimario para seguir causando dolor y esa afectación a la integridad moral de la víctima, según explicaba la ministra Ana Redondo. Con ello, por ejemplo, se impide la publicación de libros como El odio, de Luis G. Martín, que recoge el testimonio de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos Ruth y José, sin duda lo recordarán, en Córdoba en el año 2011. Ese es uno de los asuntos que queremos tratar hoy, pero también tenemos los focos puestos en lo que está ocurriendo en relación a la masacre en Gaza, el genocidio. Ya saben que la flotilla está ya llegando a la zona de aguas internacionales en la que Israel ya saltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la franja de Gaza, una zona que ya se califica como de alto riesgo. Y ligado a Gaza, la comunidad internacional está reaccionando a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos y que cuenta con el beneplácito, en algunas cosas, en otras no, del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Aunque todavía falta el sí de Hamás, los principales líderes mundiales celebran este plan de unos 20 puntos que pondría fin a la masacre en el enclave palestino y permitiría la liberación de rehenes. El plan de estos 20 puntos no solo busca poner fin inmediato al genocidio, a la masacre, sino redibujar el futuro político de la franja. La propuesta, respaldada por Israel, incluye la liberación de los rehenes, como les decía, el relevo de Hamás del control político y militar y una vía hacia la creación de un Estado palestino, aspecto este que es el que no le gusta a Benjamín Netanyahu. La propuesta para poner fin a la masacre en la franja del presidente Donald Trump ha puesto en evidencia, una vez más, las distancias en España entre el Partido Socialista y Sumar, socios, como saben, en el gobierno del país, que de nuevo se desmarcan después de que el Consejo de Ministros aprobara el embargo de armas a Israel. El presidente Pedro Sánchez ha dado la bienvenida a la propuesta y ha insistido en la solución de los dos estados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado este plan de farsa para consolidar la impunidad de Israel. Otro de los asuntos que queremos tratar y que tiene mucho protagonismo en esta semana, tiene que ver con el peaje del Huerna. Ya saben que el lunes la Alianza por las Infraestructuras acordaba un documento que plantea impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para suprimir este peaje del Huerna entre Asturias y León y que se apliquen bonificaciones del 100% en tanto se produce esa eliminación. Ese órgano, esa alianza formada por el Gobierno, la patronal, los sindicatos, las cámaras de comercio, grupos políticos con representación en la Junta,
entidades de distintos ámbitos de la sociedad asturiana, va a volver a reunirse el próximo día 17 de octubre para definir las actuaciones concretas que se van a llevar a cabo. Ya saben también que para ese día se ha convocado una gran manifestación para reclamar esta supresión del peaje del Huerna. Son los asuntos que hoy queremos tratar con Beatriz Ejido, con Flor Tejo y con Carmen Moreno, a quienes saludamos en cuestión de segundos. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias de acompañaros otra vez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Flor Tejo, ¿qué tal, Flor? Buenos Hola, días. Buenos días. Feliz de estar con las compañeras y contigo y con Amor. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Y saludamos a Carmen Moreno. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Encantados de recibirte. Habías estado en el programa en algunas ocasiones, entrevistas, creo que también en alguna tertulia. En mi otra vida. En tu otra vida, ¿no? Creo que también hablamos en algún que otro programa hace tiempo en torno a cuestiones que tenían que ver con el papel del comercio, ¿no?, en la creación de la ciudad. Recuerdo que uno de esos asuntos. Te agradecemos mucho que aceptaras nuestra invitación, Carmen. Un placer. Gracias tenerte aquí. Y nos metemos ya en materia. Quería pediros opinión en torno, Beatriz, al peaje del Huerna. Bueno, esta mañana escuchaba todavía las declaraciones del consejero, ¿no?, de Alejandro Calvo. Yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que eliminar el peaje del Huerna. Es una decisión, además, europea, y que se está demostrado, y lo han dicho, ¿no?, por activa y por pasiva, que es ilegal, que hay que eliminarlo. Y yo creo que la cuestión y lo que está ahora en el aire es cómo se hace. Si se hace de repente, si se bonifica, si se tiene que indemnizar a la empresa, ¿no?, que está gestionando el peaje. Yo creo que ese es el debate y bueno, creo que hay unanimidad, por fin, una cosa que en Asturias, por una vez desde no sé cuantísimos años, de repente hay unanimidad por parte de todos los grupos políticos, plataformas, sindicatos, asociaciones, todo el mundo está en ello. Y también hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es cuando escuché al señor Queipo decir: el pasado hay que dejarlo y hay que empezar todo el mundo a trabajar pensando en el futuro. Me parece positivo, porque creo que eso deberían de aplicarlo para todo, ¿no? El pasado hay que dejarlo y que todo el mundo, todos los grupos políticos, todas las organizaciones trabajemos pensando en el futuro. No empecemos siempre, cada vez que hay un problema, el tú hiciste, yo dejé de hacer, y venga a echarnos. Y en lo que hacemos y dejamos de hacer, pues pasa el tiempo, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que está claro, hay que eliminar ese peaje. Lo que pasa es que también pensamos, ¿no?, todo este tiempo que llevamos pagando, es como si nos hubieran tomado el pelo, nos hubieran estado tomando el pelo, porque estas bonificaciones de los últimos años solo se aplicaban a un porcentaje de los transportistas, y quienes íbamos así casualmente, yo que soy de la meseta y voy de vez en cuando, pues mi peaje iba íntegro. Yo nunca en la vida pensé que tuviera ninguna bonificación por ir y venir, no sé. Creo que no era fácil, también tienes que comprar una tarjeta y a veces no compensaba el esfuerzo por lo que te descontaban, con lo cual está bien, creo que pero claro, también pienso cómo se gestiona, ¿no?, las infraestructuras, las autopistas, todo lo que debería ser público y tenemos en manos privadas. Como estamos hablando de las autopistas, podríamos hablar pues de empresas de teléfonos, eléctricas, etcétera, etcétera, que al final hemos pagado entre todas y todos, terminan en manos privadas. Y bueno, y encima para volver a recuperarlo tenemos que volver a pagar ese rescate que vamos a pagar otra vez entre todas y todo, lo tengo clarísimo. Flor. Yo destacaría, en primer lugar, que de una vez se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos, con el Principado a la cabeza, para terminar con este peaje. El Principado, el señor Barbón, enfrentándose a Pedro Sánchez, que dice que hay que mantener este peaje hasta el 2028 y alega razones económicas. Que Queipo haya hecho esas declaraciones, a mí la verdad no me dicen absolutamente nada, porque estamos pagando este peaje porque el PP fue, cuando gobernaba José María Aznar, los que ampliaron el peaje desde el 2000 hasta el 2050, y estando de ministro de Infraestructuras, cascos, con lo cual deja bastante que desear, y por eso prefieren que el pasado no se remueva. Aquí hay que destacar también que la Comisión Europea dice que el peaje es ilegal. Si el peaje es ilegal,
escuché a Alejandro Calvo decir que realmente no hay que pagar absolutamente nada, porque si es ilegal se retrotraen a que realmente nos tienen que devolver. Me gusta que no solamente haya existido un consenso con los grupos políticos, sino también con las cámaras de comercio, con los empresarios, con todo, que se han dado cuenta de que el peaje es una forma de aislarlos, de discriminarnos y que hay que acabar con ello. El problema que se plantea es cómo lo hacemos. Si todo esto se lleva al Tribunal de Justicia Europeo, esto se puede dilatar lo menos 2 o 3 años como mínimo. Nos ponemos en el año 2028, que es lo que dice Pedro Sánchez, que hasta 2028 hay que mantenerlo. No lo sé, yo creo que es. Y después se dice que va a haber una manifestación el día 17 en la Escandalera, un punto importante donde nos reunimos muchas veces las ciudadanas y los ciudadanos, y que quieren hacer una especie de reivindicación recordando cuando se llevó a cabo en la Escandalera aquella concentración para cuando la vertiente del Pajares, cuando la variante del Pajares, perdón. Y, por ejemplo, escuché a Paniceres, de la Cámara de Comercio, decir que era importantísimo que la ciudadanía se manifestara. Cuando les interesan, acuden a la ciudadanía. Cuando no, gente que es muy de derechas, cuando no. Yo creo que es inadmisible seguir pagando, que hubo reducciones, con lo que le estaba diciendo Beatriz, sobre todo para los transportistas y también para la gente que lo utilizaba más de 4 veces al mes. Yo que voy menos, claro, a mí esa reducción no entraba, pero creo que hay que acabar con este hecho que nos aísla, nos denigra y nos ningunea. Carmen, ¿qué opinión tienes? A mí el asunto del peaje del Güerna, que en realidad lo que declara la Unión Europea es la ilegalidad de la renovación, ¿no?, hasta el año 2050, creo que se está planteando desde un punto de vista exclusivamente económico y no desde un punto de vista ciudadano, ¿vale? Es decir, la postura que mantiene el gobierno, nada más que sale el informe de la Unión Europea diciendo que era ilegal, es decir, dejémoslo claro. Francisco Álvarez Cascos, como ministro, hizo una renovación del peaje hasta el año 2050, incumpliendo la normativa europea y española en consecuencia sobre contratación pública. Y esto hay que decirlo así, ¿vale? Porque si mañana nosotros incumplimos una norma, acabamos pagando por ello. Pero aquí parece que la gente, cuando toma las decisiones desde los ministerios, no paga ni el café. Dices, espérese, vamos a ver. Entonces, yo creo que la postura que está manteniendo el gobierno central es: vamos a que esto, que hoy es un informe de la Unión Europea, sea una sentencia de la Unión Europea, para que en base a esa sentencia judicial la indemnización de la que hoy habla el consejero no exista. Bueno, pues si usted va a esperar a eso para evitar que la concesionaria de la autopista le reclame una indemnización millonaria, que por cierto se han pagado para recuperar radiales, para otras muchas cosas, o para el peaje que existía por toda la costa del Mediterráneo, bueno, pues bonifíquelo usted al 100%. A mí me parece que es una buena salida. Es decir, bonifica al 100% a la ciudadanía y a las empresas y a los transportistas, que somos quienes lo estamos pagando. Por cierto, yo hago más viajes por el Güerna y tampoco me bonifican, pese a que pago con tarjeta. Algo hice mal, por supuesto, pero bueno, debe ser cosa mía. Y con esa bonificación, que supone una desaparición del peaje, no pasa nada por esperar hasta que haya sentencias, si eso implica una menor indemnización a una empresa que se ha hecho unas cuentas magníficas con esta obra, que está más que amortizada. Entonces, creo que el informe, insisto, que el informe y la postura del Gobierno de España está basada en lo que suele ocurrir. Hay un técnico muy preocupado por la Hacienda Pública Nacional que emite un informe que no mira para la ciudadanía de Asturias. Algo normal, ¿eh? Que siempre suele pasar. Pero bueno, es que desde Madrid, desde el Paseo de la Castellana, esto se ve de otra manera. Y después normal también, yo estuve leyendo que Aucalsa ha inflado también las cifras. Aucalsa no está perdiendo dinero, que es la propietaria de esta infraestructura, y ha inflado la cifra, que nunca pierden dinero. No, por eso te digo. No, porque si perdieran dinero, ya habríamos acudido al rescate también. No, claro, también, sí. Y entonces lo que quiere, y además ha hecho unos cálculos de lo que cuesta el mantenimiento y eso, que no es real, lo ha triplicado, según ley. Entre otras cosas, claro. Porque tú cuando entras en una autopista de peaje, es decir, cuando pagas por pasar por una autopista, pagas por pasar por una infraestructura de unas determinadas características, que el Güerna hace ya mucho tiempo que no cumple.
pero que no las cumple. Es decir, las reparaciones de este verano, las caravanas y el carril único que empezaban alrededor aproximadamente donde el embalse y terminaban iba a decir en Mieres, no, pero en Campomanes, sí. bueno, no son propias de una infraestructura de esta naturaleza. Entonces, ya más allá de que el servicio de Aucalsa deja mucho que desear, yo creo que no se merecen una indemnización porque el acto es ilegal. Bueno, bien, bonifíquenlo, pero pídanle responsabilidades a quien adoptó la decisión, porque en política hay que tener responsabilidades más allá de que pierdas unas elecciones, claro, que bien perdidas estaban, ¿eh? Sí. Pero claro, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero nosotros, yo creo que todo el mundo sabe que cuando pedimos responsabilidades a un político, quien las paga somos la todos. ciudadanía. La ciudadanía. Es que da igual que lo hiciera Cascos, que lo hiciera Aznar, que lo hiciera. El problema es que ese dinero lo vamos a pagar entre todas y todos. Creo que además escuchaba, ¿no? Cuando escuchas hablar a personas jurídicas, porque al final son las que entienden de esto, claro, decir que el peaje fue ilegal ahora, da igual, es que fue un acuerdo que se firmó entre el gobierno del momento y entre una empresa privada, con lo cual eso tiene una validez, sea como sea. Y si las instituciones públicas, la administración firmó un contrato, hay una obligación por ambas partes. Si tú rompes ese contrato, sabemos que para romper algo contractual y que no tengas que abonar nada, eso debe ser una cosa muy complicada. Yo estuve en algún tiempo en la administración pública así pequeñina, de estas concejala, y tú cuando tienes un contrato con alguien estás vendido, o sea, es que tienes que cumplir. La empresa puede fallar. Y tú, para obligar a una empresa a que te devuelva parte por incumplimiento, te vas a ver y desear. Pero al revés, ya te digo yo que vamos. Por eso posiblemente estén en Madrid pensando que la mejor solución para pagar menos o incluso no pagar sea esperar a que la resolución no sea un informe sino una sentencia. En base a la sentencia que declara algo ilegal, retrotrae los efectos al momento en que se dictó, y entonces a lo mejor es la ciudadanía la que tenemos que empezar a pensar. Si aquel acto fue ilegal y desde el momento que lo fue hasta que lo declaren, yo pasé por el Guerna, que no lo podría ni justificar X veces y pagué y encima X que no te dinero, dan tickets, ¿a mí quién me lo va a devolver? Claro, sí. A lo mejor la indemnización no hay que dársela a Aucalsa. Hay que empezar a plantear algo más disruptivo, y es cómo indemnizamos a la ciudadanía y a las empresas. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo creo que hay que tener en cuenta, es que el señor Queipo, que tanto como habla y tanto como defenestra, y que todos los problemas son siempre de Barbón, me refiero a lo estoy descubriendo aquí en Asturias, que es lo que estamos hablando, en algún momento debería de conocer, vale, nosotros mi partido ha tomado una decisión en el año 2000, está gobernando Aznar, con cascos asturianos, recuerdo, que estaba al frente del Ministerio de Infraestructuras, errónea, desde 2050, nos ha vendido, ilegal, exactamente, ilegal, que es diferente. Pero ellos no admiten eso. Entonces dicen, hay que olvidar el pasado y hay que empezar de cero. No, hijo, hay que reconocer también las cosas. Como exigís a Barbón cada 2x3 que lo reconozca. Y luego, perdóname, yo creo que el trasfondo que decía yo antes, no debemos de olvidarlo. Lo que se trata es de privatizar recursos públicos. Sí. No, claro. En un país donde todo lo que da un poco de beneficio se privatiza y cuando haya problemas lo volvemos a recuperar. Claro. Yo creo que hay que ser valientes y rescatar todo y tener los servicios públicos como tenemos que tenerlos, públicos. Bien, pues veremos a ver cómo evoluciona. De hecho, el viernes hablaremos de este asunto con los partidos políticos en la Junta General del Principado y pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días y ante esa manifestación del día 17. Flor, el plan de paz para Gaza. ¿Cómo lo ves? El plan de paz para Gaza. Yo en primer lugar diría que un plan que está propuesto con una alianza entre Estados Unidos e Israel, donde la voz del pueblo palestino ni se ve ni se le espera, está llamado a fracasar. Porque ¿qué se va a hacer? Una de las cosas, y después teniendo en cuenta que nada más que terminar las reuniones, sale Netanyahu y dice que algo que tienen claro es que jamás van a reconocer el Estado palestino. Empezamos mal. Y que las armas van a continuar ahí. Se dice, me llama la atención, que la Comunidad Europea enseguida ha aplaudido y ha dicho que estaban de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para esto, pero sin embargo la Comunidad Europea no se puso de acuerdo para decir que lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania es un genocidio. Ahí no hubo acuerdo para nada. Es importante, por ejemplo, los países de alrededor, como puede ser Egipto, como puede ser Qatar, como puede ser Etiopía, Libia, que lo apoyan.
porque es importante. Aquí también tiene una gran importancia Irán, es un peso específico importantísimo porque es el mayor país con musulmanes, y los musulmanes tienen... Y después la postura de Hamás. ¿Qué va a hacer Hamás? Hamás dicen que están esperando su respuesta dentro de 2 o 3 días. Hamás, ¿qué quiere? Piden que no se ejecute a sus líderes y que se les exilie o se les den amnistía. Es una pregunta que queda ahí en el aire. A mí me parece algo, un postureo que se ha hecho, bien porque en este momento Netanyahu considera que necesita como tomar un poco de aire. Si esto significa que no se va a seguir masacrando y machacando y matando a niños y a niñas, que llevamos por más de 19.000, bienvenido sea. Pero yo dudo de un plan donde a Palestina solamente le queda arrodillarse. Y dudo mucho de lo que es. Es más, yo creo que esto se hace porque el presidente de Estados Unidos, que es un sátrapa, está planteando su gobierno como un negocio particular. Él ya tiene dicho lo que va a hacer, el resort ese que quiere hacer en una zona, una franja de Gaza, lo que va a hacer en distintos países. Son negocios inmobiliarios, son negocios donde lo único que es sacar dinero. Carmen. Yo creo que esto no es un plan de paz, para empezar. Sí, creo que esto es un intento de plan para parar una guerra, que no es un plan de paz. En un plan de paz, tal como lo hemos conocido a lo largo de la historia, las partes en conflicto se sientan con un mediador internacional de prestigio, y Donald Trump ni es mediador internacional ni tiene prestigio, porque efectivamente es un sátrapa. Entonces, un plan de paz exige sentar a las partes a nivel de igualdad, hacerlo ante un organismo como puede ser la ONU, hacerlo con mediadores internacionales de prestigio, insisto. Este es un plan para parar una guerra que es verdad que es un genocidio, que está saltando ya a la realidad internacional, es decir, que lo que se vio y lo que se vivió en la última Asamblea General de Naciones Unidas es la clara manifestación de que el mundo sabe y ya dice en voz alta que esto es un genocidio y que Israel y Estados Unidos están empezando a estar aislados. Es verdad que a Estados Unidos lo de estar aislado le puede preocupar muy poco por el tamaño que tiene, pero a Israel puede ser que le preocupe un poco más. Con lo cual, yo creo que cualquier instrumento, cualquier medida, cualquier paso, cualquier acuerdo que se haga para parar esta guerra, bienvenido sea. Pero no es un plan de paz. Es un plan para parar una guerra. Y es un plan para parar una guerra que, además de que efectivamente parece que lo que pide por encima de todo es, bueno, jamás ríndase, por favor, sí, devuelva ya los rehenes de una vez, y esto ya no se sostiene más tiempo. Es decir, las dos partes tienen mucho de qué avergonzarse, pero no puede olvidar no a Hamás, sino a la Autoridad Nacional Palestina. Y ni está ni la esperan. Es decir, el pueblo palestino aquí no tiene voz. Si se quieren ir, se pueden ir. A lo mejor los dejamos volver. Pero efectivamente Netanyahu lo primero que dijo fue: nunca vamos a reconocer el Estado palestino, con lo cual no sé qué parte del plan no entendió. Y lo segundo es, bueno, eso de retirar las armas despacito y poco a poco. Entonces, insisto, creo que si para la guerra bien, pero que no va a asentar la paz también. Beatriz. Yo cuando leía los 20 puntos famosos, ¿no?, del plan de paz, ya estaba pensando, y te imaginas que te están pisando y dando, y cuando ya te tienen ahí casi hundida y con el último aliento, llega alguien y te dice: oye, si ahora me das lo que te queda y bueno, mira, voy a darte algo a cambio, ¿te parece ya que te dé un poquitín de aire? Porque total, y tú ya estás ahí en el último aliento, no te queda ni dignidad. Y dices, yo me planteo, ¿para qué? ¿Qué queda de Gaza? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es decir, está bien, como dices tú, bueno, pues que yo lo comparto, es decir, que cualquier cosa, que cualquier plan o cualquier iniciativa que detenga la guerra, bienvenida sea, ¿no? Pero no olvidemos que esto no es una guerra, esto es una invasión. Y decir que esto empezó hace un siglo. Es un exterminio. Sí. Una invasión con un exterminio. Empezó hace un siglo. No olvidemos que fue Inglaterra la que cedió y la que apostó porque los judíos ocuparan un espacio y estuvieran ahí. Una de las personas que aparece ahora como Salvador, ¿no?, junto a Trump, van a ser los que van a gestionar y van... Esto es un negocio puro y duro, y para llegar Tony al Blair, final... te refieres a Tony Blair, ¿no? Tony Blair, sí. Está hablando de Tony Blair. Que igual cuando hablo deprisa se me olvida el nombre. Tony Blair es el que aparece ahora
junto a Trump, ¿no? Como los gestores máximos y los que van a dirigir este plan de pacificación y de salvar a Gaza. Es una tomadura de pelo, literal. A mí me parece una tomadura de pelo. Me parece una humillación, me parece que cuando alguien dice que eso tiene algo de viabilidad, estamos acabando con lo poco que le queda de dignidad al pueblo palestino. Hay que apoyarlos. Creo que ni se habla de devolver los territorios ocupados, ni se habla de la historia del pueblo palestino, ni se habla de todo lo que han perdido, no se hablan de los miles y miles de muertos y asesinados, no se hablan de las personas que han tenido que marchar del país, de las tierras que les han robado, de cómo era Gaza, de cómo es ahora, qué es lo que queda. No se habla de nada de eso. Se habla de un intento de pacificar, que yo entiendo que cuando tienes a alguien tan sometido y que no le queda aire, igual pues tiene que tragar con algo, que yo creo que el pueblo, la organización del Jamás. No. Pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina. Creo que no lo ha visto mal, incluso he leído que, claro. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué le queda? ¿Qué autoridad tiene, nunca mejor dicho? ¿Qué autoridad tiene? No tiene ninguna. Se la han eliminado, pero como eso es todo. Es decir, no queda nada y lo poco que le queda, que es un poco de dignidad a la gente que aún resiste, esto elimina todo. Y lo único que creo que es beneficios económicos a sí. Con tan poca vergüenza, con tanto descaro y con tanta alevosía, que a mí personalmente me ofende. Creo que cualquiera que tenga un poco de conocimiento de la historia y no nos quedemos solo con lo que estamos viendo ahora, debería de ofender, pero vamos, a mí personalmente me parece humillante y ofensivo. Yo creo que es un cheque en blanco para el Netanyahu, eso está claro, pero acordaros que Trump lo hace, es lo que viene haciendo siempre. Con el problema de Ucrania se reunió con Rusia y Zelensky no aparecía por ningún sitio y tomaban ellos las decisiones. O sea, es vergonzoso. Y le regalaba terreno. Sí, no, y encima, bueno, y con las tierras raras y con todo claro. eso. Bueno, de un individuo como es Trump, que yo ayer escuchando decía, bueno, es que esto va a venir la paz y os voy a decir una cosa, no me darán a mí el premio Nobel de la Paz, se lo darán a cualquier escritor que encima va a escribir sobre lo que yo hago. Bueno, mira, por favor, no está mal de la cabeza este señor, sino que simplemente es ya lo dije antes, un sátrapa, un dictador, una persona que ignora y que hace lo que lo viene en gana. Y después eso de que todo el mundo le conoce un genocidio, como dice mi compañera, todo el mundo menos el PP aquí, ¿eh? Bueno, ya. El PP todavía no, ya viste. Estaba refiriéndome a estados sí, serios. Bueno, sí, es verdad. Creo que hoy hay una no gente de otra bueno, forma. No, pero hay una cosa. Hay una cosa en este. Yo parto de que la gente o sea, de que estos personajes, estos señoros, no son tontos, ¿vale? Parto de que no son tontos y buscan alguna cosa, ¿no? Y hay un aspecto que a mí sí me preocupa siempre y es el sometimiento de la comunidad internacional a Estados Unidos. Es decir, vivimos durante muchos años en esa idea de que Estados Unidos era el nuevo imperio romano, ¿no? Y que los demás éramos súbditos, no ciudadanos. Y entonces la comunidad internacional, empezando por la propia Unión Europea, y no nos olvidemos de las entregas de von der Leyen a Trump en el tema de aranceles y, oh señor, qué bonito estamos, que son bastante vergonzosas. La entrega de la comunidad internacional a Estados Unidos no puede continuar. Entonces, yo no sé qué papel va a jugar aquí la ONU, pero tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo por prestigio, tiene que hacerlo por dignidad. Y sobre todo tiene que hacerlo por una cosa. Lo que más me preocupa, no lo que más, una de las cosas de las que no se habla en este supuesto plan de paz es qué papel va a tener la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial sí hubo un plan de paz. Lo estoy diciendo al revés. Es verdad que había unos perdedores que tuvieron la peor parte del plan, pero se abrió una corte para juzgar los genocidios de la guerra. En este plan es probable que sobre eso se pretenda pasar por encima. Y la Corte Penal Internacional tiene que actuar contra el genocidio, contra los que cometen el genocidio, y ahí tiene que actuar contra el Estado de Israel y contra las maldades también de Hamás, no nos lo olvidemos. Entonces, si queremos pasar de esto, resultará que estaremos legitimando como comunidad internacional un genocidio. Y eso yo creo que la historia no nos lo va a perdonar nunca. Si no lo decimos, también es verdad, si no lo hacemos, pero si no lo decimos, en cualquier sitio, aquí, en el café, en la Mani, en las Candaleras. Carmen, pero por ejemplo Netanyahu,
que no puede ir a determinados países. Ya viste ahora cuando fue a Estados Unidos lo que tuvo que hacer para no pisar España, por no volar por España, por una serie de países. Y le da lo mismo. Él, es más, pedirá que a él no se le condene, porque él se considera que eso. Y después no olvidemos que Netanyahu tiene en su gobierno a ultraderechistas. Uno de ellos, nada más terminar estas reuniones que tuvieron, entre ellos dos, dijo que había sido un fracaso estrepitoso, diplomático. O sea, imagínate, porque claro, no están de acuerdo con nada de lo que se iba a llevar a cabo. Yo me parece que es un salto en el vacío. Y sobre todo, sigo diciendo, aquí lo que importa es el pueblo palestino. La voz del pueblo palestino no se la ha tenido en cuenta. Y no cuentan absolutamente para nada. Entre unos y otros los están, asesinando. Sí. Yo creo que todo esto al final forma parte de la deriva mundial, ¿no?, que estamos teniendo. De esa deriva hacia la ultraderecha, y en el que todo lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina también está dentro de todo esto. Porque hace unos años no pensaríamos, si hubiera habido otro gobierno y otro presidente en Estados Unidos, que esto podría haber llegado a ocurrir, ¿no? Porque seguramente alguien se hubiera planteado hacer unas negociaciones antes de llegar a este. Pero todo esto ha sido por la impunidad y por la carta blanca, y porque no olvidemos que a nivel mundial todo el mundo ha mirado para otro lado. Porque no ha sido de otra forma. Y tenemos que asumirlo. Nadie puso ningún freno a la situación que estaba ocurriendo en Gaza durante estos últimos 2 años. Al final Pedro Sánchez empezó un poco a gritar y a hablar, ha seguido con unas movilizaciones. Al final, algo que tenemos que reconocer, que la movilización social y las personas en la calle somos quienes hemos empujado a tomar decisiones, pero la impunidad la llevan teniendo durante estos 2 años, Carmen. Mi opinión, quiero decir, la ONU, la Unión Europea, si no se mojaba antes, cuando había unos límites que estaban pactados entre Israel y los territorios, nunca se respetaron, se los siguieron saltando, y no hubo nadie que dijera, oye, parad. No había nadie que yo de verdad que conservo una cierta esperanza, tampoco mundo, es una esperanza tenerla, naif, sí, ¿vale? claro, pero sí la realidad no. Sí conservo una cierta esperanza de que ante la imagen televisada, irradiada diariamente de un genocidio, la Unión Europea y la ONU no miren para otro lado más veces. Y pero sobre todo la Unión Europea, que es donde estamos, deje de preocuparse por el euro y se empiece a preocupar más por las personas. Tú te puedes imaginar... Carmen, pero tú hasta ahora... Ay, perdona. Sí. No, un ejemplo que quería poner. Hablabas de lo que vemos, ¿no?, de lo visual que nos llevan transmitiendo. Por cierto, no hablemos de los periodistas asesinados en Gaza y todos los que han tenido que largarse, porque al final quienes están compartiendo y quienes nos están informando son los propios gazatíes, ¿no? Una imagen tan visual como tenemos, que ese salto al Parlamento americano, al gobierno, con Trump a la cabeza. ¿Tú te puedes imaginar que en una democracia, que en un sistema internacional legal normal, quien alentó eso esté gobernando el país? Pero es decir, como ejemplo de algo visual que fuimos testigos, que vimos todo el mundo y que no afectó para nada, porque al final el interés económico está por encima del poder legal. Y eso es lo que yo creo que está pasando allí y a nivel mundial. Entonces, claro que la esperanza la tendremos que tener, y cuál el Tribunal de la Haya, pero cuidado, no olvidemos esas amenazas de Trump ya al tribunal, que no es la primera vez, que ya intentó recortar y eliminar a personas que no le parecían tal, y amenazar a personas que forman parte de ese tribunal. No es una cuestión de ahora, perdón, ¿Decías? No, decía simplemente que es verdad que la deriva de Estados Unidos con este personaje a la cabeza, es que no me merece ningún respeto, ¿vale? Para empezar. Con este personaje a la cabeza está dando muchos quebraderos de cabeza al mundo, y sobre todo transmite una posibilidad de desgobierno y de desatención que alguna presidenta de comunidad autónoma la tiene como maravillada y obnubilada, y en fin, dices, ¿para dónde vamos? Pero la cuestión nacional del por qué esto está ahí, es decir, del por qué la ultraderecha está tomando el poder de una manera tomando el poder y la opinión pública de una manera tan potente en el mundo, es algo que deberíamos plantearnos los que no somos ni siquiera de derechas. Es decir, parte del espacio que tienen se lo hemos cedido los que nos colocamos a la izquierda.
Y No, y eso sobre es todo, lo Carmen, que no podemos consentir más. Carmen, yo creo que sobre todo y sobre el último que has dicho tú, influye mucho, por ejemplo, en Estados Unidos lo han votado a Trump muchas mujeres, la comunidad negra. Muchos desempleados que ahora dicen, pero ¿dónde nos lleva este hombre? O sea que Bueno, y en Argentina con eso, Milei. y es lo que está, bueno, es lo que está pasando en Madrid. Los pueblecitos y los barrios más pobres son los que votan a este, que es algo importantísimo que tenemos en cuenta. Cuentan con la prensa a su favor. Prensa que está financiada, por ejemplo, la COPE, El Español, una serie de periódicos y una serie de cadenas de televisión y de radio, está financiada con dinero que están inyectando ahí venezolanos de ultraderecha que están instalados en La Moraleja y colombianos. Es que es con lo que está contando la señora Ayuso. Entonces, claro, vamos a ver, hay que hacer frente a todo eso. Es mojarse un poco, pero es que es la realidad esa que hay. Y es que, y por eso la extrema derecha, o por qué en una ciudad como Oviedo triunfa el PP. El PP con unas ideas arcaicas, un PP anclado en el pasado, un PP que solamente tenemos que ver ahora cuando pasaron las fiestas de San Mateo, que dicen que fue un éxito y que no ha sido un éxito, que donde no pintamos nada los ciudadanos de a pie, ¿entiendes? Entonces habría que dar una vuelta, habría que repensar y sobre todo la izquierda tendría que ponerse las pilas y tendría que unirse, porque flaco favor hacen algunos partidos que gobernaron y saben lo que es gobernar y saben que el dinero es lo que manda y que como por ejemplo Podemos, y que está poniendo zancadillas a un gobierno de Pedro Sánchez. No, hombre, no, es que eso no puede ser. Si queremos que no nos atropelle, y eso, no solamente el PP, que no reconoce el genocidio, y donde el señor Feijóo, que le van a dar en cualquier momento una patada y se pondrá la señora de Madrid a gobernar, vamos a ver, no sé a dónde nos van a llevar, de presidente, ya veréis cómo está Abascal. Es tremendo. Bueno, avanzamos. Violencia vicaria, Carmen. Esta decisión del Consejo de Ministros de ayer. Yo creo que bueno, partamos de decir que la violencia que se ejerce sobre cualquier persona, sean hijos, parientes próximos de las mujeres que están en situación de violencia de género, está ya penada en el Código Penal, ¿vale? Es decir, no es que esto no tuviera un correspondiente figura delictiva, ya sea el asesinato, el homicidio, las lesiones. Lo que ocurre, lo que está haciendo es darle visibilidad con una figura que yo creo que lo que tiene que estar es muy agravada. Es decir, a mí que hay apenas de meses, me parece que nos lo tenemos que hacer mirar. Y estar muy agravada porque no es solo sobre quién se ejerce un delito, ya sea el miedo o ya sea el asesinato en el otro extremo, ¿no? Es que se ejerce el delito sobre alguien para a su vez ejercerlo sobre otra, sobre una mujer. Es decir, al final el sujeto pasivo del delito son dos. A quien quieres hacer daño, que es a la mujer, y a través de quien le haces daño, que es quien lo sufre, que son los familiares y tal. Con lo cual me parece muy adecuado que se diferencie por esta peculiaridad que tiene dentro del Código Penal y sobre todo que se le ponga una gran carga de agravante, porque lo que se ejerce sobre todo sobre menores parte de que quien lo hace, quien comete el delito, tiene una situación de superioridad, tiene una situación de poder sobre ellos, porque suele ser su padre o el padrastro o el tío o el pariente, y ejerce una situación de dominación, con lo cual hay que proteger al menor no solo de la influencia que tiene, sino del riesgo que todo esto tiene, ¿no? Pero además ese es el papel, es decir, al final ese es el papel, ese es el código, esa es la ley. Hay que poner medios para que eso pueda hacerse. Y dentro de los medios está el formar a juezas y a jueces para que se aplique. Y entonces entraríamos en el debate de cómo está el mundo judicial en este momento, que bueno, pues da para otra hora y media o día y medio, ¿no? Como mínimo. O día y medio. Sí. Flor, ¿cómo valoras tú esta decisión de ayer? A mí me parece es anteproyecto de ley, de momento. Sí, es anteproyecto de ley. A mí me parece bien porque ya estaba recogido en la renovación del Pacto del Estado
que se hizo hace poco, hace unos meses, ya venía recogida la violencia vicaria, reconocida la violencia vicaria. Y no solamente eso, también se tenía en cuenta que había que escuchar a los menores y a las menores cuando se trata de imponer un régimen de visitas, porque muchas veces se les obligaba a los niños y a las niñas a algo con lo cual ellos lo rechazaban y no estaban de acuerdo. Y a mí me parece, como dice Carmen, porque la violencia vicaria es la forma más cruel de destruir a una mujer. O sea, es hacerle daño. A ti no te puedo hacer daño, estamos separados, lo de eso, pero te voy a hacer el daño en donde más te duele, que es en los niños. Lo más extremo es el asesinato, pero claro, los niños que están obligados a presenciar maltrato una y otra vez, eso marca la vida de todos estos menores. Tremendo. Y después es importante también el papel que está recogido sobre la difusión de imágenes, eso lo que pretendía hacer Bretón, que me parece que es algo abominable. Todavía hacer negocio y seguir machacando a esa madre que ha perdido a esos 2 hijos porque los ha quemado, porque hay que ser malnacido. O sea, no tiene un nombre. Normalmente lo que se suele hacer, igual que cuando pasó en Mallorca, que el chico ese también, que a las 2 niñas las tiró al mar. O sea, es que ¿a qué grado de maldad se puede llegar? ¿A qué grado? O sea, es tu sangre, pero no yo creo que reconoce. vale más no preguntárselo, porque no vaya a ser que nos den la respuesta de a qué grado de maldad se puede llegar. Es tremendo, es que no lo que demuestra al genocidio. Sí, y todos, mira, y todos conocemos a niños, sobre todo cuando estás dando clases, que dice, joder, es que me toca ir con mi padre y tiene una novia que no sé qué, yo no quiero ir, ya se lo digo a mamá por no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, pero bueno, ¿qué juez no ha escuchado a estos niños y a estas niñas para lo que tú dices? Todavía la justicia en este país no es justa, y la justicia en este país necesita una revisión donde la perspectiva de género sea fundamental, ya, no para mañana, sino era ya para ayer. Beatriz. Bueno, creo que es bueno, ¿no? Cualquier cosa que amplíe los derechos de las mujeres y que reconozca lo que es violencia contra nosotras, bienvenido sea. Es algo, como decía Flor, que ya está recogido en el Pacto de Estado, que hay que recordar que firmó todo el mundo, menos vos. Pues algo hay que recordarlo, porque claro, a veces cuando empezamos a hablar todas estas cosas y escuchamos críticas del PP, digo, oye, pero si tú firmaste algo que lo reconocía, ahora ¿a qué viene cuestionarlo otra vez? Hay que decirlo, firmaron el Pacto de Estado. Yo creo que obligadas, evidentemente, porque queda mal, ¿no? Que un partido que tiene esa representación a nivel nacional y que se supone que es un partido que respeta los derechos, no firme ni apoye una iniciativa como esta. ¿Qué destacaría? Bueno, aparte de las penas que, como decía Carmen, ya estaban reconocidas y que hoy, pues, curiosamente, escuchaba que hay una plataforma y una asociación de jueces que dicen que con todo esto lo que se hacen es aumentar las listas, la demanda y los atascos en los juzgados. Yo creo que no, pero bueno, imagino que ellos tendrán sus motivos, habrá que gestionarlo y hacerlo bien. Y si necesitan más inversiones y más recursos, que se le den. Porque también es verdad que somos mucho de poner nombres, aumentar derechos y aumentar leyes y hacer cuestiones, pero sin una partida presupuestaria ni el dinero necesario para llevarlo a cabo. Entonces yo creo que si es verdad que hay algo de eso, hay que exigir no solamente tipificar derechos ni poner nombres, sino que si conlleva un mayor aumento de gestiones y tal, pues hay que poner dinero para que se haga y que no quede esa pata vacía. Creo que destacaría lo que decías yo, que obliga a la formación de jueces y juezas, pero no solamente a la formación, sino que estos tipos de legislación y de temas van a ir incluidos en los temarios de sus oposiciones. A la hora de tener el acceso a la judicatura, se lo van a tener que leer, van a tener que estudiarlo, van a tener que tenerlo en cuenta. No es una cosa que se añade para que luego tú No, esto va a ir dentro de tu temario de preparación, dentro también de la formación continua de la judicatura. También es otra de las cosas que ha formado para ser obligatorio, ha pasado a ser obligatorio de todo esto. Se escucha a las niñas y a los niños cuando tienen algo que decir y se amplía no solamente a niñas y niñas, como decía Carmen, a la gente, a los familiares alrededor de esas mujeres, a las que también se las castiga a través de las madres, de los padres, de sus parejas actuales. Yo, como vivo en el occidente, todavía recuerdo aquel caso que hubo en Ibias, ¿os acordáis? Donde es un maltratador que fue pareja de alguien, mató a la nueva pareja
con la que compartía la vivienda y la asesinó. Ya, no sé si fue a la madre o al padre, a alguien también. ¿No? Padre, me parece, me parece que fue. Bueno, pues eso ahora mismo estaría reconocido también con otro nombre. Y no porque haya que darle un nombre, sino porque si no se lo ponemos, no se ve. Sí, es verdad, sí. Y al final, el otro día escuchaba una frase que a mí me dejó muy pensativa y que no viene a cuento, pero como es muy guapa y lo digo, que es que los límites de la humanidad los pone el lenguaje. Y es verdad, lo que no tenemos nombre para poner, no llegamos. Y entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Si no le ponemos nombre, es un maltratador. Si esto no se pone como delito y como una víctima de violencia, si no lo mencionamos, lo importante que es nombrarlo, ¿no? Claro. Y la diferencia, ese filo, ese hilo fino en el que se mueve a veces la derecha y la ultraderecha con el vocabulario. Claro. Ellos sí que lo tienen violencia claro, ¿no? doméstica. Entonces, no es violencia doméstica, es violencia de género. Es muy importante. Y no es violencia sobre los menores, es violencia vicaria. Y no es maltrato. O como lo quieran llamar ellos, a veces es asesinato. Entonces tenemos que ser, la ciudadanía yo creo que tenemos que ser muy valiente con la terminología, es decir, con la palabra que lo define con contundencia. Es genocidio, ¿vale? No es ese rifirrafe de jamás que dijo alguien con sotana. Ya, pero Carmen, sí, ¿sabes? Es muy importante la palabra. Bueno, entre otras cosas aquí estamos por eso, por la palabra. Pero, por la palabra. Carmen, ¿sabes una cosa que yo destacaría? No se puede hablar, o no sé eso, con partidos que no creen en la violencia machista. Dicen que no existe la violencia machista. Entonces, ¿qué es lo que vas a hablar con ese tipo de gente? Eso por un lado, porque a mí es fundamental. Si no, nosotras, mujeres de la Escandalera, que siempre nos reunimos, nos concentramos, al día siguiente hay un asesinato machista, y el otro día recibimos insultos. Y muchas veces nos dicen cosas, porque no se cree, por ejemplo, el diputado, ese que le llamaba Frigodedo, ¿cómo se llama? Frigodedo, sí. Y sí, el año pasado, cuando estábamos, se acercó a mí y dijo, ¿y esto qué significa? Pero bueno, esto es un chiringuito, esto seguramente que será de 4 feminazis que estáis aquí porque os dan dinero y eso. Y le dije yo, perdona, te voy a explicar por qué está esto aquí y por qué nos reunimos aquí y qué es lo que estamos, por qué estamos concentradas y por qué sensibilizamos a la sociedad. Y dijo, bueno, pues te voy a decir una cosa, según me lo explicas, yo lo entiendo. ¿Puedo estar o no estar de acuerdo con ellos? Ya lo dudo. Ya por eso, pero yo lo entiendo. Ya lo dudo mucho. Ya lo entiendo. No, vamos a ver, si no creen en la violencia machista, eso ya es algo inadmisible. Hay una cosa cuando este tipo, estamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Y la extrema derecha hoy la personaliza Vox, la personaliza Vox, pero hay gente que baila muy bien en la extrema derecha, es decir, que le gusta bailar por ahí, ¿no? Y el PP lo digo porque el Partido Popular, como tiene mucho miedo a que le quiten votos, de vez en cuando le coge a Vox la parte del programa que más cree que más puede traerle votos y la lía. Puntos, ¿no? Y la lía parda como la lió con la inmigración. Pero yo creo que la ciudadanía tenemos que hacer algo que hacían ya los griegos, se llama el ostracismo, es decir, la repulsa social. A mí un día me contó, y lo cuento en un segundo, mi oculista una historia que me pareció magnífica. En pleno escándalo de las cajas y del robo a las cajas públicas, en Galicia, uno de los protagonistas del robo a una caja gallega entra en un restaurante y cuando atraviesa el pasillo camino del comedor, la gente le mira, le abuchea y tuvo que darse la vuelta. Eso es ostracismo. Es decir, no me puedo sentar con determinados partidos de la extrema derecha, incluyendo Vox, si mantienen determinados postulados. Por ejemplo, negar la violencia machista. Y no me siento, sin más, no me siento como partido, como ciudadana, no me siento. Y yo lo practiqué de alguna forma cuando trabajaba, tuvo sus consecuencias, pero me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Pero creo que el gobierno de Asturias tampoco se sienta con... No se sienta. No. Una última cuestión, no os quiero cortar, pero me quedan pocos minutos de programa y quería pediros una opinión en torno a un asunto del que venimos escuchando muchas cosas en los últimos días, en las últimas semanas, que son las pulseras antimaltrato. De hecho, la ministra Ana Redondo está compareciendo en el Senado para hablar de este tema. Beatriz, ya con un poco más breve. Voy a ser
lo más breve posible. Las que tenemos edad recordamos, yo al menos recuerdo la primera ministra que hubo de Igualdad, Viviana Aido, con Zapatero. En cuanto hubo una crisis económica, ¿sabes lo primero que prescindimos en este país? De la ministra de Igualdad. ¿Por qué lo digo? Porque estamos siempre en el punto de mira. El Ministerio de Igualdad, cualquier problema que haya, cualquier incidencia, voy a decir entre comillas incidencia, porque cualquier asunto que conlleve alguna anomalía en el maltrato, en alguna víctima, no es incidencia, estamos hablando de vidas. Pero quiero decir, por todo lo que he leído, no le ha costado la vida a ninguna persona. Se inventaron bulos como de que una madre había acudido a reunirse con sus parejas y que como no funcionaba, que la había asesinado, creo que voluntariamente había dejado su pulsera, porque decidió en ese momento, como hacen muchas mujeres, retoman, van para atrás, para adelante, dejó su pulsera intencionadamente, se reunió con aquel maltratador y la mató delante de su hija de 2 años. Es una de las cosas que más se ha mencionado. Pues, con lo cual, seguramente hubo incidencias, seguramente hubo un problema de trasvase de datos. No olvidemos la responsabilidad de las empresas que lo hicieron, que me parece fundamental, y la responsabilidad del Ministerio que la asuma. Pero no lo saquemos más allá de lo que es, porque cualquier cosa que venga, como vuelvo a decir, del Ministerio de Igualdad, o que tenga que en relación con inversiones en beneficio de las mujeres, va a estar triple, cuádruplemente cuestionada y siempre vamos a ser objetivo de lo más, vamos. Flor. Yo reconozco que hubo fallos en la transmisión de eso, es grave, pero eso no significa que las pulseras no hayan seguido protegiendo. Eso es algo que debemos tener. Claro. Y después, ¿por qué se incide siempre en la mujer, en la ministra y en su equipo de mujeres? ¿Dónde quedan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen ahí? ¿Dónde queda el interior? ¿Dónde quedan las empresas que son las que Entonces, vamos a ver, siempre se defenestran a las mujeres, que es lo que está haciendo la derecha. Yo escucho a Feijóo decir, menos pulseras y más policías. Vale, que se necesita aumentar los recursos económicos y los recursos humanos. Sí, de acuerdo. ¿Que hubo fallos? Sí. Se han reconocido esos fallos. Pero las pulseras tenemos que olvidar que se pone a mujeres que son vulnerables, que están en peligro y que las pulseras salvan vidas. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy a favor de ellas y no utilizarlas políticamente como está haciendo la derecha y la extrema derecha. Carmen. Quedó muy cortita. Sí. Yo creo que esta ministra le pilló el conflicto al contrapié y con un cierto temor a lo que podía haber pasado no se pusieron los datos encima de la mesa, porque yo estoy segura de que este problema de transmisión de datos no fue más allá. En la realidad no fue más allá de un problema de transmisión de datos durante un tiempo corto y a un número de personas. Pero no se dieron los datos. Y por lo tanto, al no darse los datos, se alimentó el bulo y se alimentó el ataque. Y yo creo que ahí el gobierno y la ministra no estuvieron ágiles. Y era una cuestión de poner encima de la mesa. Fallaron 3.000, por poner un número. Fallaron X. Durante X tiempo afectaron a X mujeres que están todas bien, o que una tuvo una gripe, ¿vale? O no, pero con los datos encima de la mesa y pidiendo la responsabilidad a las empresas que son las que no se hablaron bien en el traspaso de datos. Yo pensé que eso solo pasaba cuando cambiabas de compañía de móvil, parece que también pasa en asuntos mucho más graves. Pues se alimentó esta historia que nos llevamos con ella días y días y días, y que lo único que hace es que la derecha y la extrema derecha lo estén utilizando para no hablar de otras cosas importantes, como por ejemplo que no van a hacer progresar al país, porque como no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado, iremos a la tercera, cuarta, quinta prórroga, que por cierto ya hemos descubierto que podemos vivir con prórroga. Oye, como en el campo fútbol, podemos vivir en la prórroga. Entonces, la ministra no estuvo ágil. Y yo creo que se hubiera evitado muchos problemas y nos hubiera evitado muchos problemas de no enfadarnos las mujeres, porque volvemos a estar otra vez en el pim pam pum. Pero yo creo que la ministra no estuvo ágil, pero al principio dio que un 1% sin tener las cifras, y después se tuvo que retrotraer y decir que hubo fallos, sí, pero lo que hay que dejar y terminar y dejar muy claro es que las pulseras antimaltrato salvan vidas. Eso es lo que debe de quedar. Y que funcionan. Di el número, pero di el número. Si tú sales con datos y dices fallaron X en X mujeres X tiempo, al menos el argumentario
el argumentario del bulo intentas taparlo. Al bulo es muy difícil matarlo, pero por lo menos intentas taparlo. Sobre todo la extrema derecha, que, Hay que eso saber sí que que estábamos es, en el 2023, es decir, en el momento en que había fue en también enero de otra ministra 2024 y cuando otra... se hizo, sí, el enero de 2024. Bueno, que pues después entonces la que no estuvo jefe del gobierno. Ya, pero que los bulos, eso los maneja muy bien la derecha y la extrema derecha. Pues llegamos al final. Muy bien. Beatriz Ejido, muchas gracias. Un placer como siempre, Roberto. Flor Tejo, muchas gracias. Encantada. De Y estar Carmen con Moreno, vosotros, muchas compañeras. gracias. Gracias. ¿Estuviste cómoda? He estado encantada. Es más, se me ha pasado la hora volando. ¿Verdad? Sí, es verdad, sí, Muy Carmen. bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hoy na entrevista vamos falar del papel que xuega la traducción, que xuega la torna al asturiano de cualquier escrito, pero vamos focalizarlo mucho en un libro que se presenta mañana xueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal del Entregu y que se titula Cantares d'amor y guerra. Son los poemas del cura guerrillero Gaspar García Laviana, que por iniciativa de la Asociación por la Memoria de Gaspar y con la colaboración de la Academia de la Lingua y de la poeta Lourdes Álvarez, se fae la torna, se fae la traducción de estos poemas que se van a presentar mañana. Y para falar de ese papel, de la importancia de la traducción, está con nos el académico de la lengua, José Ramón Iglesias. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que hemos bien al pelo lo de la presentación de este libro de los poemas de Gaspar para hablar un poco de la traducción, ¿no? De la traducción. Sí, vamos a ver, la traducción es fundamental, digamos, en todos los sentidos, y para el asturiano también muy importante en un proceso de una lengua diglósica, situación diglósica como todo el asturiano, donde hay mucho tiempo que se puso el esfuerzo en efectivamente en traducir y traducir, ¿no? De alguna manera. Y la traducción, hablamos eso después de ello, ya tiene una historia larga en el asturiano, ¿no? Esto es una obra más, efectivamente, de la traducción. Falamos de ello, pero tienes ahí un ejemplar de este poemario, de estos poemas de Gaspar García Laviana, Cantares d'amor y guerra. La torna de una... Y casi una opinión muy personal, de una de las mejores poetas que tenemos, de Lourdes Álvarez. Y el Premio Nacional de Literatura, el último, el tercero, el del año 23, después de Xuan Bello, que fue el primero, después de Sánchez Vicente, Lourdes Álvarez y el Premio Nacional de Literatura. Por lo tanto, es una de las mejores poetas, efectivamente, que tenemos en Asturias, ¿no? Efectivamente, la traducción y de ella encargóse a ella la traducción, y es una traducción muy guapa, ¿no? Y es una traducción sobre la primera edición de la poesía de García Laviana. Cuando, vamos a ver, García Laviana no fecha los poemas, entonces no sabemos exactamente cuándo están escritos, pero van entre el 70 y el 78, la fecha de la muerte, en esa década están escritos, y a la muerte de él los poemas parece que funcionaban de alguna manera manuscritos entre los guerrilleros, y a la muerte de él pues recopiláronse en una edición simplemente mecanografiada y que funcionó a ciclostil. Eran 189 poemas conservados de Gaspar García Laviana, ¿no? Y al año siguiente de la muerte, en el 79, Ernesto Cardenal, poeta Ernesto Cardenal, ministro de Cultura después de Nicaragua, pues hizo esa primera edición que titula efectivamente Cantares d'amor y de guerra, y que lle una selección de esos 189 y una selección de 52 poemas, que son los que están ahí. 52 poemas seleccionados, ya digo, por Ernesto Cardenal en esta edición que asoleya la Academia, que tenemos también la introducción, ese prólogo de Ernesto Cardenal, o sea, la edición esa primera, ya digo, del 79, ya al año siguiente de la muerte de Gaspar García Laviana, ¿no? Bueno, públicase dentro de la librería académica, mantiene la portada, digamos, mantiene el diseño que tiene esta colección. Sí, efectivamente. Muy guapo, por cierto.
muy guapo, quedó muy guapa, tanto la portada como la edición misma está realmente bien presentada y bien guapa y bien fácil de leer, ¿no? Bien fácil de leer. En esa colección van publicándose otras traducciones. El número anterior, el 51, fue del poeta Estellés, del valenciano. Es decir, siempre buscamos por alguna importancia o relación que tengan los escritores que vamos traduciendo. No solo hay traducción y hay obra original en esa colección de la librería académica, ¿no? Está muy guapa, está pero guapa, sí. Bueno, va a presentarse mañana, si no me equivoco. Eso, tal como dijiste antes. Mañana, va a estar presente, día 2. Lourdes Álvarez. Lourdes, efectivamente. Va a estar Chuso Álvarez, que es el presidente de la Asociación por la Memoria de Gaspar, Pablo Rodríguez Medina, académico, y el alcalde y Entreguín. Entreguín, efectivamente, son paisanos. Y el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. Lourdes non puede estar hoy con nos. Teníamos intención de poder falar con ella también y contigo, pero non puedo ser, así que buscaremos otro momento para también falar con Lourdes. Falar con ella y ver ella efectivamente la impresión de ella sobre de la traducción misma, ¿no? Claro. Porque supongo que mañana Pablo enfocarálo en la poesía, en la calidad de la poesía, en el valir de la poesía de García Laviana, ¿no? Poemas en llenos de amor. Sí, bueno, vamos a ver, falar de Gaspar García Laviana como escritor, ya digo que es curioso cómo, muere con 37 años, digo por situarlo en el contexto, ¿no? Él llega a Nicaragua como misionero en el 70 y entre esos años 70 y 78 escribe esos poemas. Él implícase en la solidaridad con el pueblo campesín de Nicaragua y a partir simplemente del año 75 intégrase en el Frente Sandinista y entra en la guerrilla en el 77. Doy esas fechas de contexto. Él muere al año siguiente de entrar en la guerrilla, en el 78, porque ya digo que no, por contextualizar los poemas que van apareciendo, la mayoría de ellos son poemas, tal como dice el título, de guerra, de amor y de guerra. Entonces, claro, sería interesante el ver en qué momento fueron escritos, ¿no? Porque planteen primero la injusticia. Yo creo que uno de los grandes temas ahí, el presentar la injusticia del campesinado, de las prostitutes, de la mujer en Nicaragua, es decir, una preocupación que se ve que tenía él, ese y uno de los grandes temas, ¿no? Y después el otro que debe ser ya de los últimos años, ya cuando él entra en el Frente Sandinista, la otra parte del título de guerra, es decir, de lucha. Él encuentra que la lucha armada lo que puede poner solución a esa situación, ¿no? Claro. Bueno, Gaspar había nacido en la Guaria Carrocera. En la Guaria Carrocera. Y era gueriatu, crióse en Tuilla, en Llangreu, así que no sería muy descabellado, pienso yo, que Gaspar pensase en asturiano lo que escribía en castellano, ¿no? Sí, puede ser. Hay dos cosas interesantes, ¿no? En el tema. Uno, vitalmente, él es de la Cuenca y es fiu de minero. El pa trabajó en varios sitios, pero fundamentalmente en el Pozo Mosquitera, toda la vida. Entonces, aunque marchó muy pronto de Asturias, porque él con 11 años ya marcha al seminario de Valladolid a estudiar, y ya no vuelve a vivir Asturias más, bien de visita, la última en el 77, bueno, puede ser que hubiera otra, vino a despedirse de los amigos cuando decidió entrar en la guerrilla, ¿no? Pero marchó muy pequeño, iba a decir muy mozo, ¿no? Muy neño, con 11 años, ¿no? Pero evidentemente la lengua materna tenía que llevarla, efectivamente, tenía que llevarla, ¿no? Igual nos metemos en otras cosas, pero claro, lo primero que sentimos, la primera lengua que sentimos... Sí, no, está claro. No, está claro la voz de mama. Sí, está claro que la lengua del interna y era esa, tanto por la familia como por el ambiente. Una buena pregunta para mañana en la presentación. Sí, supongo que y bueno, y teniendo a Lourdes, traductora, que también es de la Cuenca, aunque sea de la otra, de Urbiés, pues de la Guardia de Urbiés, efectivamente. Bueno, pues sabemos que hubo mucho push por parte de la asociación para que saliese esta traducción. Sabemos también que en la academia
se traballou mucho para poder presentar para poder facer esta traducción y presentar este libro, así que enhorabuena, sí, ¿no? A unos y a otros. Enhorabuena, ya digo, fue a iniciativa de la Asociación de la Memoria de Gaspar García Leviana y la Academia, efectivamente, porque hay una manera, tal como decías tú antes, de no voy a decir de recuperarlo porque no siempre tuvo recuperado, ¿no? Sí. Pero al pasarlo al asturiano de integrarlo de alguna manera más en la historia nuestra, ¿no? En la historia de Asturias a Gaspar García Leviana. Bueno, pues vamos ahora a lo que falabes antes de la importancia de la traducción. Sí. Al asturiano, para completar ahí un corpus importante para la lengua. Claro, toda lengua, decía antes, ¿no? Toda lengua importante, no podemos vivir sin la traducción, va llegar a otro lado. Pero en el caso de lenguas, como en la situación sociológica, sociolingüística que tiene el asturiano, ya es muy importante. Y la historia ya viene muy de atrás, desde mediados del siglo XIX, pero que muy interesante, ¿no? Yo creo que la primera, bueno, desando, si Antón de Mari Reguera, les fábules de Antón de Mari Reguera no son propiamente una traducción, porque son versiones, pero ya se averen, ¿no? Pero a mediados del siglo XIX, el Manuel Fernández de Castro, el obispo, bueno, pues fai allá en 1861, fai la traducción del Evangelio de San Mateo. No sé si es casualidad o no, pero una traducción muy guapa, por cierto, que dirige él, de alguna manera, desde el seminario de Ubieu, pero en el que colaboren pues o María Cebal, otra serie de personas del momento. Pero curiosamente, no sé si a raíz de esa traducción o no, unos años después, en 1870, Marcelino Menéndez Pelayo, cuando publica una obra con traducciones de Horacio, déjala caer y dice: en asturiano no son quien a traducir Horacio, no hay nada de Horacio traducido. Y pícase de alguna manera a Cebal, a menos que San María Cebal, sí. Cuando ya aquello, como ye que en el asturiano no ye quién, es decir, y es una manera de... Voy a decirlo claro, ahora, ¿no? Decirlo, efectivamente, y es esa situación diglósica, ¿no? Sí. De fuera, y no, el asturiano tapa lo que está, pero hombre, para una poesía clásica de Horacio, no. Y entonces, efectivamente, a Cebal traduce el Beatus Ile de Horacio y publicado en 1878 en varias revistas, unos años después y demás, ¿no? Pero todavía dan otra vuelta que es muy curioso para entender esa situación del asturiano, ¿no? Balbín Dunquera, al año siguiente, y efectivamente a la traducción de Cebal, por cierto, también hizo en ese momento otra traducción Álvarez Amandi, pero bueno, Balbín Dunquera dice, sí, tradujo al Beatus Ile de Horacio, pero el Beatus Ile trata del mundo campesín, y claro, el asturiano ye para eso, para el mundo rural y campesín, no debe servir posiblemente. A que no se atreve a traducir de Horacio otro poema, y da una lista de poemas, 3 poemas en concreto, de tono épico, heroico, con otro tono, y va a Cebal, garra, y efectivamente, al año siguiente traduce el Mecenas Atavis, también de Horacio, en la cuestión. Por lo tanto, esos principios, estamos hablando de mediados del siglo XIX, esa importancia de la traducción y ese querer demostrar que el asturiano no lle, como de algunos todavía siguen creyendo, esa lengua simplemente para mandar por casa, ¿no? Sino con una Bueno, prueba de ello son estos antecedentes que acabas de contar, Monchu, pero si miramos desde la creación de la Academia de la Lengua para acá, claro, a la par que se publicaban noveles, poemas, siempre aparecían traducciones también. Siempre. Vamos a ver, 2 líneas diría yo, ¿no? Desde la Academia, nada más crearse la Academia en los 80, fue una de las primeras cuestiones que planteó la Academia y de hecho creó un concurso de traducción. En la primera gran obra, y sigue siendo el bestseller, diríamos, y en la traducción de José Luis García Arias del Principín. Fue lo primero que tal, porque era otra vez lo mismo, eran en las 2 cuestiones, ver que el asturiano ya era capaz de, eso ya lo tenemos superado, por suerte, en estos ya 50 años que llevamos, y al mismo tiempo en poner en asturiano obras de gran calidad, ¿no? Entonces, la Academia desde el principio apostó por la traducción, y bueno, ya digo, desde el principio para acá, pues otras muchas obras fueron publicándose. Y en la actualidad, faltó quizá durante años un plan,
porque claro, la traducción no es traducir lo que vaya tal. El asturiano necesita una planificación de qué se va traduciendo, qué necesita traducción, ¿no? Últimamente hay muchísima literatura traducida, últimamente trae en la colección Calume, pues hay ya una cierta planificación, ya no es lo que se va ocurriendo, ¿no? Al tal, ¿no? Hay una planificación y un trabajo importante en esa colección Calume. Radagás, en otra línea, digamos, de literatura fantástica, está presentando toda la literatura más importante fantástica, que sí que en estos momentos efectivamente ahí la traducción está teniendo una importancia muy grande. Claro, ¿no? En el caso de Radagás, no solo la traducción, que efectivamente taper ahí el Hobbit y el Señor de los Anillos y demás, sino en la creación claro, de literatura fantástica en lengua. Por supuesto que Radagás aporta en esa línea, ¿no? Yo referíame ahora a la traducción como efectivamente hay un intento de esa literatura fantástica que trata de fomentar la editorial, bueno, pues ir traduciendo también, ¿no? Y en estos momentos, pues claro, tenemos traducido al asturiano, creo que la sociedad asturiana tiene que saberlo, pues desde la Biblia, en el año 2020, al Quijote, o a la Odisea de Horacio, es decir, tenemos las grandes obras de la literatura van, bueno, paso ante paso. A mí una de las que más me gustó y la de La fantasma de los Canterville, de Oscar Wilde, ¿no? Que está también, y allí vieja. Sí, ya tiene años esa traducción ya tiene años. O Salvador Gaviota, también de los primeros. Estamos hablando, yo creo que de la década, si no me equivoco, de la década de los 90, ¿no? Sí. Ya del siglo pasado, creo, si no me estoy equivocando. Por poner algunos ejemplos. Bueno, hay alguna cosina más que también tiene que ver con los tornes, con la traducción, que para el 9 de octubre, me decís, preséntase un trabajo de Sánchez Vicente. Sí, y últimamente, ya me parece que lo decía en programa anterior, estamos en la Academia, estamos publicando mucho en esta última etapa, ¿no? Y acaban de salir efectivamente 2 números de los cartafuellos de literatura escaecida, que lleva una colección, otra colección, está en donde se presenta mañana y de la librería académica. Otra colección son los cartafuellos de literatura escaecida, que son no libros normalmente, sino pequeños textos que de alguna manera se van recogiendo, pero que son importantes para la literatura. En este caso, Juan José Sánchez Vicente y Luis Ángel Núñez Enríquez recuperen textos publicados en México, en la prensa mexicana. Son 2 tomos, un primer tomo para textos asolellados entre 1870 y 1900 y otro entre 1900 y 1930. Es decir, por lo tanto, todos ellos en antes de la llegada del exilio, digamos, republicano y demás. Termina ahí en 1930, ¿no? Era una cosa porque la Academia ya tiene publicado bastantes escritos, tanto de Argentina, de la emigración, como de Cuba, pero de México no teníamos menos, y entonces en esta aportación, y por eso muy interesante. La presentación va a ser, como tú decías, el jueves, no mañana, sino la semana que viene, el 9, a las 7:30, en la librería Trave de Uvieu. Vale. La colección de la librería académica ábrese, por cierto, con un trabajo de Sánchez Vicente, los cuentos de Lingua Afilada. Los cuentos de Lingua Afilada, efectivamente. Del año 83. Del año 83, claro. En principio la colección estaba, como dice el término, librería académica, era en principio abierta a los académicos, luego fueron distintas publicaciones, ¿no? Ahí en esos cuentos, muy importante, porque Sánchez Vicente, estamos hablando de una obra ya, iba a decir ya clásica de la historia, ¿no? Pues plantea 9 formas narrativas, y aquí sabes lo más interesante de eso, en el año 83. Claro. Es decir, es salir también de lo que había en narrativa aquí y poner al día la narrativa en asturiano formalmente, las técnicas narrativas que aplicó ahí Sánchez Vicente en esa primera obra. Bueno, que se me diva el título de la colección, hombre, de literatura esquecida. Sí. Perdón, Monchu. Claro, aquí hay un trabajo detrás muy, muy importante, además de recopilación de todos estos textos, claro, todo este material. Efectivamente, ¿no? En principio toda la colección
Diríamos la función y esa, y es la de ir a buscar y buscar y rebuscar, porque la historia de la literatura asturiana no tenemos, hasta la llegada del Resurgimiento, no tenemos tanto en libros. Es decir, normalmente está, pues eso, en pequeños papeles sueltos en la prensa muchas veces perdióse, y entonces el trabajo ya de investigación, efectivamente, de buscar, atopar y recopilar. Después, entre eso, la calidad ya variable, hay lo mejor, hay lo peor, pero es interesante ir recuperando todo eso que fue escrito. Porque lo que interesa llévelo todo lo que se pueda, claro. Exactamente, ¿no? Después ya las conclusiones ya están... Aunque saque el que quiera. Para los estudiosos posteriores que lo puedan hacer, ¿no? Claro. Bueno, pues este trabajo, Escritos asturianos en México, volúmenes 1 y 2, presentes el jueves de la semana que entra, 9 de octubre, 7:30, en la librería Trave, y Cantares de Amor y Guerra, de Gaspar García Laviana, presentes mañana en la biblioteca del Entrego a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Allí estarán Lourdes, Pablo Rodríguez Medina, el alcalde Martín Ardines y Chuso Álvarez de la Asociación por la Memoria de Gaspar. Pues buscamos otro día, si quieres, para que vuelvas. Cuando quieras, para hablar de lo que digáis. Muchas gracias, Monchu. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros, Roberto. Y hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de este miércoles en Asturias al Día, recuperando una de las colaboraciones que teníamos ya en la temporada pasada y que abre nuevos caminos en esta nueva temporada. Es la colaboración con el crítico de cine José Antonio Vega. Hoy nos propone un viaje del Adriático al Cantábrico en busca de novedades cinematográficas. José Antonio Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un par de meses sin pasar por aquí. Pero... Un par de meses intensos para ti, creo, ¿no? Bueno, un poco, sí, pero... Si hablamos de cine, porque el título nos lleva a Venecia... y nos trae a San Sebastián. Perfecto. Que son los dos festivales en los que estuviste en este mes, en estas últimas semanas, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, por lo tanto, con muy buen cine por delante. Yo creo que sí, que se avecina una fantástica temporada de estrenos en España. Vamos a hablar algunas por inmediatez de las que estuvieron en el palmarés de los dos festivales, tanto de la Mostra de Venecia como de San Sebastián, pero sí que puedo adelantar que en los 6 próximos meses se van a estrenar en nuestro país películas imprescindibles. Vale. Bueno, pues si te parece, comenzamos por Venecia. León de Oro, ¿no? León de Oro, es lo suyo. Venecia es un festival muy acogedor. Quien vaya, no es la primera vez, vas y disfrutas. Quizá no tiene el glamour que uno espera, también digo esto por si alguien decide el próximo año por primera vez. Hay mucho prefabricado en Venecia, muchas salas que están ahí, y cuando menos a veces te sorprende que incluso los aseos son como los de los festivales de música. Pero dejando esa parte no glamurosa que yo agradecería haber conocido la primera vez que fui, pues sí, vamos a empezar por el León de Oro. Y vamos a empezar comentando una cosa que tiene que ver con la siguiente película también. Yo hace tiempo que tengo muy claro que los jurados de un festival deciden si el festival llega a buen puerto o no. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay enfrentamientos entre miembros del jurado con facciones distintas que distinguen. Y este año suena y parece que la peli ganadora, que tiene mérito para haberlo ganado, pero suena que ha sido una peli de consenso. Intuyo, cuando hablemos luego de la segunda película, que parte del jurado preferiría que hubiese ganado la que luego llevó el premio especial del jurado. Pero bueno, hablamos de Jim Jarmusch y con lógica paramos la rotativa y nos hemos obligado a decir que otra vez más Jim ha hecho una película redonda, una película de los que seguimos su filmografía desde hace más de casi 4 décadas, pues hemos visto imprescindibles como Café y cigarrillos, Extraños en el tren, Dead Man o Patterson en esta última temporada, ¿no? La película se llama Father, Mother, Sister, Brother y habla de relaciones de familia. Y lo hace con un formato que ya utilizó en anteriores películas. Es utilizar 3 historias distintas, aparentemente sin ningún tipo de relación. Bueno, tú como espectador igual te vas dando cosas que a veces coinciden. Y cada historia coincide con uno de los títulos que estaba diciendo. Father habla de la relación padre-hijo, un padre que no es otro que Tom Waits,
imaginémonos a Tom Waits de padre. haciendo de padre, fantástica su interpretación, y van a visitarle, vive aislado en el noroeste de Estados Unidos, en la zona de montaña, en invierno porque hay nieve, y van a visitarlo su hijo y su hija, ¿no? Su hijo es Adam Drive, que ya trabajó con Jim Jarmusch en Patterson, y que en la segunda parte de Star Wars, la más actual, era el malo malísimo, ¿no? Las tres historias tienen elementos en común. Por ejemplo, la música es determinante. Por ejemplo, en las tres historias se habla del agua, de lo bueno que es el agua para nosotros, para beberla, para consumirla. Se habla también de comida. ¿Ves extrañas relaciones? Cuando vas viendo el Pantone que lleva la ropa de la gente, en la primera historia te parece raro y dices, qué coincidencia que los dos hijos lleven ropa del mismo color, ¿no? En la segunda y en la tercera historia eso se repita. En todas las historias aparecen skaters, y todas las historias empiezan y terminan llegando al sitio en coche, yéndose del sitio en coche. En la primera parte te decía que es las montañas del norte de Estados Unidos, la segunda es en Dublín, en Irlanda, una madre y dos hijas. Hablamos de la madre Charlotte Rampling, y una de las dos hijas es Cate Blanchett. O sea, vamos ahí bien y tal. Vicky, no recuerdo el apellido de la otra. Y la tercera historia, esa es la de Mother y la de Sister Brother. Son dos hermanos afrodescendientes, son los jóvenes de la película. Está ambientada en París, la tercera parte, y ellos llegan a desmontar el apartamento de sus padres, que murieron en un accidente de una avioneta en Azores, una muerte no prevista, inmediata, y ello desentonan, ¿no? Entonces, con eso conforma, con un ritmo tranquilo, pausado, en el que no pasa mucho, pero pasa absolutamente. Entonces, te está haciendo una reflexión sobre las relaciones paternofiliales, maternofiliales, en diferentes formatos. El padre Tom Waits es... No quiero hacer spoiler, pero parece que le va mal la vida, y cuando termina sonríes a qué está jugando. La relación de la madre es muy fría, muy distante. Con sus hijas solo se ven una vez al año, y no en Navidad, sino para tomar un té en otoño en la tarde, ¿no? Bueno, no hay enfado, no hay animadversión entre ellas, pero hay una distancia que por los motivos que sea, tú no sabes, aparece. Y los dos hijos de Sister Brothers, pues la historia es un pelín agridulce, cómo desmantelan la casa de sus padres, toda su vida que estaba allí, y termina en un trastero ahí, ¿no? Elegancia, interpretaciones fantásticas. Marca Jarmusch. Marca Jarmusch, y una música que vamos a hablar de la música. Sí, se estrena el 24 de diciembre, llega a las salas. Llega a las salas el 24 de diciembre, me parece el día más acertado del año para inaugurar esa película, porque estamos hablando de relaciones seguramente está buscado, familiares, ¿no? ¿O puede ser? Supongo que sí, que podrá tener muy buen tirón en salas en esas fechas de Navidad donde casi nadie se atreve a estrenar, ¿no? Vale, pues vamos a la música, porque vamos a escuchar una canción que se titula Spooky, de Dusty Springfield. Bueno, es con la que arranca la película, nunca mejor dicho, arranca. Hacía tiempo que no escuchaba a Dusty Springfield. Claro que tiene más relación con el cine, probablemente hay personas que igual no ubican su nombre, pero es una de sus canciones, So Preacher Man, es determinante en Pulp Fiction de Tarantino. Sí, es increíble esa conexión entre las imágenes y la música que va entrando, que va subiendo, y es lo que escuchamos en el coche cuando Adam Drive y su hermana van a acercarse a buscar a su padre. Pues escuchamos esta canción. Some plans for tonight, and then I stop and say, alright, love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye will be a Bueno, pues alegra esta recuperación, ¿no?, de
Sí, decíamos de Dusty Springfield. de esta cantante que cayó un poco en el ostracismo de la industria musical cuando declaró primero su bisexualidad y luego que era abiertamente lesbiana, ¿no? La recuperaron Pet Shop Boys en su momento, en los 90, y tuvo ese repunte ahí final. Yo creo que es una cantante inglesa, pero sería la que hacía el mejor soul blanco, por decir así, ¿no? Yo recuperaría su discografía porque tiene joyas escondidas por todas las esquinas. Desde luego. Bueno, llegaban noticias de Venecia con la voz de Hinds, lo vimos en las televisiones, en los medios de comunicación, la acogida que tuvo esta película en Venecia. Se volvió a repetir más o menos la historia en el Festival de San Sebastián. De hecho, es premio especial del jurado en Venecia y premio del público en San Sebastián. ¿Qué tiene esta peli, la voz de Hind? Bueno, pues la voz de Hind, a diferencia de la película de la que venimos, también habla de relaciones familiares, pero habla de relaciones familiares destrozadas por un estado genocida que es el de Israel. Cuenta una historia real y estamos viendo el audio real de la agonía de una cría de 6 años que va con sus tíos a una gasolinera a repostar. En un ataque del ejército israelita asesinan a toda la familia y ella no muere, pero sí tiene móvil. Entonces, la película está centrada, bueno, es de, a ver si digo bien el nombre, Kautuer Ben-Ania, que es una directora que además venía de dirigir. Yo creo que esta película juega la metaficción como jugaba también Las 4 hijas, la anterior película que se estrenó aquí y que estrenó Musoke en su momento, que cuenta la historia de una madre tunecina y sus 4 hijas, de las que 2 medio desaparecen o las secuestra el ISIS porque se casan con gente del ISIS y desaparecen. Y la película ahí es tan interesante que la protagoniza la madre y las 2 hijas que quedaron, y hay 2 actrices que interpretan a las 2 hermanas. Tú al final no sabes quiénes son así o no. Aquí ella juega con esta ficción. Por suerte se conservaron los audios. Los audios saltaron a las redes en el mismo momento. Claro, ¿qué haces tú como espectador cuando estás escuchando de verdad? Los audios en la imagen de la cría, No. Precisamente yo creo que es la fuerza. Tú solo ves la imagen de la oficina de la Media Luna Roja, donde ella está hablando. Tú no ves, por suerte, es tan dura, tan bruta, que tú por suerte no estás viendo nada, estás intuyendo lo que ocurre. Sí, lo que creo que se vio fue la camioneta. La camioneta, sí, eso sí se ve ahí al final. Y demás, ¿no? Bueno, estás asistiendo a la agonía de una cría de 6 años, estás asistiendo a un genocidio, ni siquiera podemos comprar como palabra masacre, porque son unas cuantas horas en las que ella está diciendo, tengo miedo, venir a buscarme. Tú estás viendo cómo la autoridad israelí impide a la Media Luna Roja acercarse a todo esto. La ambulancia de la Cruz Roja está a 800 metros de donde está la niña. Pasan horas. Entonces, lo interesante que ella me parece que hace muy bien jugando esa metaficción es que hay actores y actrices que interpretan a los trabajadores de la Media Luna Roja, que no te puedes imaginar hasta qué nivel de impotencia llegan, porque están siendo conscientes de que esa niña está muriendo. Yo obligaría a todos los negacionistas y colaboracionistas del país en el que tú y yo vivimos, no voy a decir los encerraría, los invitaría a sentarse a ver la película para que luego al final de verla decidan si eso es un genocidio o no, ¿no? Claro, con lógica la peli llevó el premio del público en el Festival de San Sebastián. Muy interesante la participación de la industria cinematográfica y también de los espectadores y espectadoras de San Sebastián. Yo sigo llevando aquí mi chapa de Stop Genocidio para reivindicar lo que está ocurriendo. Vi a la directora en Venecia, en los medios de comunicación, luego la volví a ver también en San Sebastián. Parecía no dar crédito, si me permites la expresión, a lo que estaba pasando con la peli, a cómo en Europa se estaba acogiendo, tanto en la Mostra de Venecia como en el Festival de San Sebastián, esta película, ¿no? De hecho, en Venecia creo que hubo también algunas manifestaciones. Sí, interesante. Bueno, yo creo que también a veces hablamos del mundo del cine y del glamour, pero claro, hay que decir que los productores más importantes de la película son Brad Pitt y Joaquín Phoenix. O sea, cuando queremos y entendemos que hay que militar, insisto, y lo recuerda a la gente que nos está escuchando, el silencio no es solución y el silencio es cómplice ante un genocidio que estamos viviendo. Bien, hay una canción que ya pusimos en alguno de los otros programas, tristemente, que es cuando hablamos de conflictos... Sí, efectivamente. Conflictos externos, amenazas externas, conflictos internos, sí. Y hay que recuperarla, evidentemente. Pues vamos a recuperar esa canción de Marwan, sí. Nana Urgente para Palestina.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería. Bueno, pues avanzamos. Vamos ahora a hablar del premio Horizonte y premio Queer Lion En Venecia. Sí. en Venecia. La película es En el camino de David Pablos. Efectivamente, una Que nos película lleva a México, por otra parte, mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve el privilegio de seleccionar los días que iba al festival. No estuve todo el festival porque, claro, me parece un poco... No sé cómo explicarlo. Quien conozca Venecia, ir a Venecia, estar una semana metido en una sala viendo solo cine, teniendo la Bienal de Arquitectura y todo lo que la ciudad es con él. Bueno, tuve la suerte de verla y me pareció al verla que iba a rascar algún premio. Es una historia, bueno, el director ya había realizado otra película con una temática en parte similar, que hablaba de un político homosexual en el armario y además que estaba casado con la hija del presidente de México. Y bueno, pues aquí En el camino lo que hace es utilizar algo tan mexicano, tan heteronormal, tan hipermasculinizado como son los camioneros para explicarnos una historia de amor que termina surgiendo. Traileros, dicen ellos, ¿no? Los que llevan trailers. Tiene una fotografía fantástica y cuenta la historia de Veneno y de Muñeco. Veneno es el joven que tú al principio no sabes qué ocurre, pero huye de algo, y Muñeco lo acoge en su tráiler, que va tal. ¿Qué descubres? Que, bueno, pues los bigotes mexicanos no necesariamente son de hiper machos, ¿no? Parece una historia muy bien tratada, muy bien cuidada, donde se habla de amor y de amistad y de las consecuencias. Iba a hacer un spoiler, me callo, que eso puede traer. La fotografía es muy potente. Por ejemplo, descubres que los traileros mexicanos pueden estar 32 horas conduciendo, por tanto, cuando tienen que miccionar y echar líquidos, lo hacen en una botella de plástico y lo lanzan. Y también descubres que para poder estar conduciendo 32 horas seguidas, igual hay alguna química o algún elemento en polvo que metes por tu nariz que es necesario para trabajar. La película termina convirtiéndose en... hay un asesinato y ese asesinato empieza a delatar un montón de cosas y de formatos. Yo creo que la vamos a ver en otoño en uno de los festivales de este país. Vale. Todavía no ha anunciado, pero sé que va a estar en otoño en algún festival. Bueno, en cuanto a la música, Peso Pluma. Claro, no hay una canción especificada, pero Peso Pluma, yo pensé que igual no incorporaríamos a Peso Pluma en nuestro programa, pero sí. Además tiene una canción que se llama 1414, sí. Y para los estudiosos de los números, 1414 es la duplicidad y es el número que busca la superación del conflicto y de los problemas, con lo que me parece que 1414 podría resumir un poco de qué va En el camino. Pues así suena Peso Pluma. Bueno, pues avanzamos un poco más, Vega, y nos fijamos ahora en San Sebastián y en la Concha de Oro, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Claro, yo no la he visto todavía. Se estrena el 28 de octubre. Está siendo muy buena para esta peli. A veces tú estás en un festival y notas cuando una peli va a estar en el palmarés, y al salir y cuando hablas con gente confirmas que esa peli va a estar en el palmarés. A mitad del festival ya se intuía que iba a llevarse la Concha de Oro
y hay esa unanimidad porque se llevó la Concha de Oro, el premio de la prensa internacional, y lo tengo aquí para que no se me escape ninguno, porque llevó El Feroz de la crítica española, el premio Urizar del cine vasco y el Signis, o sea que unanimidad, ¿no? Bueno, yo creo que ella venía de rodar Cinco Lobitos, una peli Muy más buena, a mí me gustó. interesante, y la serie Querer. La serie Querer. Fantástica, sobre sí, el también, consentimiento sí, en una pareja y demás, ¿no? Sí. Bueno, continúa hablándonos de familia, pero en este caso el título es muy acertado. Es lo que ocurre cuando una familia de Bilbao, de clase media alta, se reúne los domingos para comer. Empiezas a ver que aparecen grietas, sobre todo cuando la hija de 17 años dice que quiere hacerse monja de clausura. Y ahí entra Vaya sobremesa, ¿no? una sobremesa realmente... Está rodada con la fotografía, tiene unos toques muy marrones, muy apagados, que te dan como mucha bajona también a ti al verlo como espectador. Bueno, la peli va básicamente de eso, de todo el proceso, de cómo la familia reacciona. No quiero hacer mucho spoiler tampoco, pero cómo está próximo su estreno, ¿no? Próximo, cómo la familia reacciona ante ello y cómo la cría con 17 años entiende que igual su familia es la de una asociación que se llama Iglesia Católica y quiere ingresar y estar allí trabajando. Muy interesante. Un final que puede dejar desencantados a algunos o no, pero a mí me parece pues un final para que alguien que tiene 17 años toma ese tipo de decisiones y plantea y trabaja. Familia, siempre familia. ¿Qué pinta Nick Cave? Todo, absolutamente. En esta película. Todo, y aquí cuando la gente la vaya a ver lo recordará. Yo no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como la chica estudia en un colegio religioso, pues está en el coro del colegio, y en el coro del colegio de repente están cantando una canción y a los 10 segundos dije Into the Arms de Nick Cave, pasada al euskera, porque la cantan en euskera, y convertida en una canción de misa de domingos. Increíble versión Into the Arms de Nick Cave, que es determinante en la película, porque mientras están cantando hay cruces de miradas, no digo más allá, hay cruces de miradas, mientras estamos escuchando esa, insisto, magnífica versión en euskera de Into the Arms de Nick Cave. Tendremos que hablar un día de la espiritualidad de Nick Cave, pero otro día. Pues vamos a escuchar esta versión, buenísima, por cierto, sí. Bueno, siempre está bien escuchar a Nick Cave, ¿no? Y en euskera. O casi siempre, y en en euskera. Vamos a ir terminando hablando... Bueno, por cierto, que se estrena el 24 de octubre. Sí, o llega a las salas el 24 de octubre esta película. Y vamos a cerrar con Más Palomas, de Josimare Goneaga y Aitor Arregui. Mejor interpretación y premio Sebastián en el Festival de San Sebastián, ¿no? Vale, es una nueva película del colectivo Moriarty que firman ellos dos. Son los directores de la anterior película de Marco, la magnífica L'Oreal, con la que hace buenísima, increíble. hace unos años ya, ¿no? Casi 2 décadas, si no, que estamos ahí hablando. Nada, es la historia de Vicente. Vicente es un tipo de 76 años que disfruta la vida a sus 76 años, una jubilación con liberación sexual fantástica, vive en Maspalomas, disfruta de la playa, de lo que hay detrás de la playa, liberado del sexo, y descubres que pues, hace menos de 20 años que sale del armario, con familia, con hija, y decide vivir su identidad de manera tal. ¿Qué ocurre? Que vive genial. En la primera parte de la peli es luz, es color, es fiesta, tiene un ictus y se lo llevan a San Sebastián, y ahí aparece su hija, la que él dejó abandonada, y al resto de su familia, y empieza el proceso de, bueno, va a una residencia, del color pasamos al gris, y a volver a ocultarse porque no quiere que sus compañeros de habitación y de la residencia
sepan que a él le gustan los tíos, ¿no? Súper merecido el premio. Está en salas ya, ¿no? Ya está en salas, habría que verla. Y un preaviso, que es algo que repetimos constantemente: en la peli solo se habla euskera. Vale, está doblada. También. Claro, pero está doblada. Quien vaya a verla en versión doblada, creo que se equivoca. Yo he visto el tráiler, el doblaje, y es un desastre. Vale, entonces intentemos ver el cine en la lengua y en el idioma que corresponde, ¿no? Necesario ver más palomas. ¿Con Franco Battiato? Claro, porque la película, bueno, pues digamos que hay un final en el que habla de la estación de los amores. Otra sorpresa como espectador, diciendo, joder, qué bien encajada esta canción. Bueno, pues es porque te gusta mucho Franco Battiato. Me gusta mucho, soy de los privilegiados que lo vi en el 2014 en Oviedo, poco tiempo antes de que muriese, y claro, pero es que luego, no es que me guste Battiato, es que es la canción, solo podría la película acabar con esa canción por lo que ocurre en la película y por lo que dice la canción de Battiato. Muy bien, pues Battiato. Pues con esto nos vamos. Vega, José Antonio, muchas gracias. Pensamos ya en otro día. En octubre, sí, ¿por qué no? En otro día, en otro formato. Llega el otoño, llegan los festivales, llega la Seminci, llega el Festival de Gijón, llega... Es un no parar. No, stop. Muchas gracias, Vega. Nos vemos. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. Les esperamos mañana. Feliz día. Gracias. Pure